buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 27 de julio de 2020. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Recuerden que este programa se puede sintonizar al aire por cualquier radio receptor en FM en la 91.7 para Managua y el Pacífico y en la 105.3 para el centro del país. Por internet, ya sea por la página web de radiolaprimerísima.com, ahí está la señal de internet, o pueden descargar la aplicación de La Primerísima y tienen acceso directo a la transmisión de todo en todo el horario de La Primerísima. Es decir, bajan la aplicación y después entran directo tanto al audio como a la página web. Por Facebook, en la página Soy Sandinista de Carlos Amador, en Facebook Live, y por YouTube al mediodía pueden encontrar el video de este programa. Ayer estuvo de cumpleaños Ana Julia Gutiérrez, veterana militante del Frente Sandinista y la mamá de Margín Gutiérrez. Felicidades a doña Ana Julia. Le hicieron un homenaje a Mario Montenegro el fin de semana, muy bonito. Esas son las cosas que hay que hacer en vida, hay que hacer los homenajes. Bueno, felicidades a Mario. Ahí están algunas fotos que logramos de su homenaje. Mario es uno de los más importantes cantautores del país de los últimos 40 años. Se dedicó especialmente a cantarle a los niños. Yo tengo una amiga, Nuria Regojo, y un amigo, Pablo Otero, que recuerdo que le ponían la música de Mario a su hijo Pau Pep allá en San Pere de Ribes, en Cataluña. Pero además tiene muchísimas cosas buenas Mario, pues un extraordinario cantautor nicaragüense. Ayer falleció el compañero Roberto Garay, según informa el Comité de Liderazgo Sandinista Walter Ferretti del reparto San Juan. Era histórico militante del Frente Sandinista con una dilatada trayectoria y secretario político del reparto San Juan. Nuestra solidaridad a sus compañeros y a su familia. Mañana a las 3 de la tarde en el cementerio de Matagalpa van a realizar un acto para recordar la caída de 5 compañeros, 3 de ellos internacionalistas. La caída de Iván Lebras, suizo de 32 años, Joel Fuchs, francés de 28 años, y Bert Koberstein, alemán de 30 años, y los nicaragüenses Mario Acevedo, de Managua, de 33 años, que era ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo, era contador, y William Blandón, originario de Río San Juan, secretario de propaganda del Frente Sandinista en Huihuilí. Los 5 fueron asesinados por la contrarrevolución en Sonpopera, a unos 25 kilómetros al suroeste de Huihuilí, Jinotega. Habían salido temprano en la mañana y a eso de las 11:30 los emboscaron. Iban en 2 camionetas, 7 y 8. La segunda camioneta logró retroceder a tiempo y salvar a la mayoría de los compañeros. Iván y Joel iban en la cabina. Iván quedó atrapado, herido y atrapado porque las puertas no abrían, y le metieron un morterazo y ahí murió. Y en el caso de ver que no iba armado, lo blanquearon y lo asesinaron. La contra llevaba varios RPG-7, 2 M60, granadas de mano, utilería. Eran unos 60 contrarrevolucionarios. Honor y gloria a los 3 internacionalistas. Va a hacer falta Gamarrón. Gamarrón porque es primer aniversario que no está
Además, Rolón falleció el 28, perdón, ¿qué se me hizo? Iba a leer esto y se me olvidó. Orlando Blandón, pues, falleció este año, pues, en junio, perdón, 18 de junio. Y fue sepultado precisamente junto a Iván Ferraz, su gran amigo, él y Gerard, pues. Saludos a Gerard, a Vivian y a todos los compañeros de la solidaridad suiza, alemana y francesa que mañana recuerdan a sus 3 compañeros y a las familias de William Blandón y de Mario Acevedo. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Claro, el viernes pasado yo dije que Tacho Ortiz era el Papa Ramiro Ortiz, el dueño del banco. No, era el abuelo. Y hay una discusión ahí sobre si Tacho Ortiz, que era oficial de la Guardia Nacional, que estaba al frente de las tropas, pero hay una discusión de que si él fue el que dio la orden o no dio la orden. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, era un guardia, el abuelo de Ramiro Ortiz, para que veas cómo son los vínculos de los magnates de este país con la Guardia Somocista. Y a propósito, fíjate que hay un evento que no hemos podido atrapar en términos de conocimiento general, ocurrido el 4 de abril de 1954. Hace ya 56 años. Perdón, 66 años. Y es la rebelión de un grupo de oficiales de la Guardia con un montón de antisomocistas. Y lo quiero recordar por una sola cosa. Ese movimiento, que estaba encabezado por los Baebones, los Baebones, en particular uno de ellos, Adolfo, había sido oficial de la Guardia, era compadre de Somoza, ¿verdad? Y se revela a Somoza cuando da el golpe de Estado a Leonardo Argüello en 1947. Se fue para Guatemala y regresó clandestino, organizó la conspiración supuestamente, y por esto es que lo quiero recordar. Emiliano Chamorro y el Partido Conservador le iban a dar hombres y armas para realizar la rebelión, pero Emiliano Chamorro pactó con Somoza y lo vendió a Baebones. Vendió todo el movimiento, los mataron a casi todos, no a todos, pero a casi todos. Los cazaron allí en los cafetales del crucero, o los capturaron y los torturaron hasta matarlo, incluyendo a Baebones, que personalmente lo torturó Tachito. O sea, Tacho Somoza de Baile, el hijo del fundador de la dinastía somocista, personalmente lo tortura y lo asesina. Pero ahí también estaba Octaviano Morazán, que había estado con Sandino. Entonces, fíjense, lo traicionó la oligarquía conservadora. Ellos se arreglaban con Somoza siempre. Buscaban prebenda, facilidad para sus negocios, y se acabó. No se nos olvide eso. Son las 6:41. La semana pasada, creo que fue el 23. Sí, el 23 de julio. Es decir, estamos hablando del jueves. El jueves hubo una reunión virtual convocada por el ejército de Nicaragua con los ejércitos de Centroamérica, Dominicana y los observadores de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Nicaragua ejerce la presidencia de hace 2 años. Miren qué interesante, ¿eh? Estas son noticias que pasan a veces desapercibidas. Pero miren qué interesante. Convoca el general Avilés para que se haga una conferencia virtual. Participan todas las Fuerzas Armadas, o sea, representantes de todas las Fuerzas Armadas que forman parte de la conferencia, incluyendo los observadores. Son 12 observadores. 14, perdón, observadores. Entre países y organismos. Todos participaron, todos acuden a la convocatoria. O sea, ¿qué implica eso? Liderazgo. Simplemente liderazgo. Reconocimiento internacional al jefe del ejército de Nicaragua, al ejército de Nicaragua como institución, además. Eso es lo primero.
¿Qué agenda desarrollaron? Bueno, ahí estaban Honduras, Guatemala, El Salvador, Dominicana, Estados Unidos, Taiwán, España, Canadá, México, Belice, Reino Unido, Colombia, Brasil, Chile, Alemania, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Junta Interamericana de Defensa y el Parlamento Centroamericano. Todos ellos participaron en esa conferencia. ¿Verdad qué clase de convocatoria? ¿Qué agenda desarrollaron? Hablaron, por supuesto, de las medidas conjuntas o por lo menos concertadas para frenar la pandemia. ¿De qué manera contribuye los ejércitos a frenar la epidemia? ¿Qué demuestra que se puede colaborar entre todos, que no pasa nada, que si yo no te veto a vos no me condicionás a mí, podemos trabajar? Y ahí estaban los yanquis en esa conferencia virtual, ¿verdad? Pero además hablaron de la protección de las fronteras estatales, de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, de la lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, el control estricto a la no movilidad de personas que intenten transitar por pasos no habilitados, es decir, por los senderos, por las trochas, porque eso incrementa la posibilidad de un contagio por el COVID. Miren qué interesante, incorporar temas de la sanidad y de la industria militar. O sea, esto va a requerir una reconversión de la industria militar, que producen sobre todo uniformes, botas. No necesariamente producen armas porque no tenemos esa capacidad, pero sí dirigirla hacia medios de protección contra el virus, como mascarillas, guantes, trajes. Es interesante, ¿eh? Y eso fue la agenda. Fíjate bien. Convocada por el ejército de Nicaragua, presidida por el general Julio César Avilés. Y en esa reunión, el vicealmirante de República Dominicana, de la Armada de la Dominicana, Edmundo Ernesto Martín Félix Pimentel, a la puchica, hermano. 3 nombres, 2 apellidos. Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel. Me acuerdo de un conocido que tenía 5 nombres, ¿te imaginas? Y yo que solo tengo 1. Bueno, ese hombre dijo en esa conferencia virtual: resulta oportuno resaltar el excelente trabajo realizado durante los 2 últimos años por la Secretaría General pro tempore de la Conferencia de Fuerzas Armadas, bajo la responsabilidad del Ejército de Nicaragua, institución que en todo momento ha mantenido altos estándares de calidad en la organización y ejecución de las actividades profesionales de la conferencia, permitiendo sobre todo alcanzar las metas dispuestas por este Consejo Superior. Felicitamos al general de Ejército Julio Avilés. Clase de... ¿cómo se llamaría eso? Un día vale, hermano. Además, babosada. Digo, al buen entendedor por señas. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Hoy nos vamos a dedicar a trasladar parte del testimonio de Francisco Rivera el Zorro. Ayer cumplió, 20 cuantos años de fallecido. No, murió en el 98, ¿no? El Zorro. Murió cipote, mano. 44 años tenía. Chavalo. 22 años de fallecido. Fíjate que yo creo que el Zorro es el de mayor carisma y liderazgo de los jefes guerrilleros del norte del país. Quizás solo superado por Pomares. Después era el Zorro. Jefe de las 3 insurrecciones de Estelí. Una leyenda. En Estelí lo adoraban. ¿No? Y de las injusticias que se cometieron, ¿no? Por todos esos celos de Humberto Ortega y algunos otros del Estado Mayor del Ejército de aquel entonces, que al Zorro no se le dio su lugar.
El Zorro era un general nato. Ninguno de los... Osvaldo Lacayo era más que él, imagínate vos, imagínate. Mequetrefe. Y otro. Y el pobre Zorro, mano, ahí quedó es coronel, no hermano. General y de batallas, no de escritorio. ¿Verdad? Pero además su carisma era... trascendía, pues, que él se daba a querer por su manera campechana. Siempre tenía alguna anécdota divertida. Y su manera de relacionarse con los demás. Y murió chavalo, 44 años, hermano. Ese hombre nació en el 54, imagínate, tendría que ahorita 66 años. Entero todavía. Qué desgracia. Hijo de doña Virginia Quintero. Nosotros le relatamos la vez pasada cómo murió doña Virginia. Y de Marco Rivera, un borracho empedernido, pero antisomocista hasta que murió, hermano. Y nunca abandonó a sus hijos. En el sentido de que los metían presos y él siempre los llegaba a ver. Bueno, yo he escogido fragmentos de su testimonio que se publicó bajo el nombre La Marca del Zorro. Fragmentos para poner de relieve los siguientes aspectos. Primero, su formación. Y aquí énfasis en su formación a partir de su vivencia y a partir de los conocimientos académicos. 1. 2. La importancia de Cuba para el Frente Sandinista. A propósito que ayer fue el 26 de julio. Sin en Cuba no se puede explicar la Revolución Popular Sandinista. Sin Fidel. Sin el Che. 2. 3. Recuperar nombres de compañeras y de compañeros colaboradores del Frente, olvidados, y que fueron muy importantes en aquella época, en la época más dura. Y 4, precisamente eso de la época más dura. Cómo el Frente logra en solamente 73 al 79, en solo 6 años, logra pasar de una minúscula agrupación clandestina y guerrillera a ser la vanguardia del frente del pueblo nicaragüense y conducir al pueblo al triunfo de la revolución. Estamos hablando de que era minúscula, eran unos cuantos compañeros en la montaña, y a partir de ese contingente se construyó la alternativa de poder del pueblo nicaragüense. Entonces, formación, papel de Cuba, rescatar nombres de colaboradores, de compañeros y compañeras que fueron importantes y cómo se fue construyendo a partir de un pequeño contingente militante la vanguardia. Así nos vamos. Esos son los aspectos que hemos escogido del libro del Zorro. 6:51. Dice el Zorro. Estamos hablando de 1969. Él tenía 15 años. Mi cabeza se mantenía llena de preguntas en aquellos años. ¿Por qué uno tenía que vivir siempre pobre, hecho mierda, humillado, doblando el lomo en los plantíos ajenos, y eran otros los que gozaban de ese trabajo? Unos arriba y otros abajo. Y cuando alguna encopetada llegaba al barrio en un buen vehículo, bien vestida, tal vez a buscar sirvientas, los niños protestábamos a nuestra manera contra esas mujeres perfumadas. Les tirábamos pelotas de lodo para ensuciarles la ropa, ensuciarles el vehículo y las sacábamos en carrera del barrio. Y ya empezaba a preguntarme si de verdad Dios existía. Y en todo caso, ¿para qué puta existía si no se atrevía a cambiar nada, el muy pendejo? Y dejaba tranquilamente que unos pocos jodieran a los demás. Los curas en el catecismo y los abuelos le explicaban a uno que hay pobres y hay ricos porque así es la voluntad de Dios allá en los cielos, que el mundo es como es y cada cual desde que nace trae marcado su destino. Y si unos iban a la misa derrotados de ropa, mal vestidos, descalzos, zurcidos, remendados y otros bien almidonados,
con anillos de brillantes en los dedos, con cadenas de oro en el pescuezo, la religión nada podía hacer. No importaba que después a esos mismos patrones que se golpeaban el pecho en la iglesia, barrigones de tan bien comidos, que hasta les costaba arrodillarse, uno se los encontrara en las haciendas, esquilmando a los peones, o muy orondos en los caminos, montados en sus camionetas nuevas, echando lodo con las llantas, sin dignarse siquiera a pitar para que uno se apartara. Todas esas cosas me dejaban dudas, grandes vacíos, y alentado por mi hermano esos vacíos me los iba llenando la rebeldía, porque Filemón buscaba cómo explicarme por qué había tanta injusticia, la injusticia que yo veía y tocaba por todas partes, y me decía que en lugar de estarse lamentando, era necesario hacer algo para que el mundo no siguiera siendo como era, que el destino de los pobres podía cambiar si uno quería y si uno luchaba. Y solamente así, luchando, acabaría el somocismo que sostenía todo aquello, la guardia que culateaba y encarcelaba a los humildes para proteger a los gamonales que se golpeaban el pecho en misa, la corrupción, la prostitución, los jueces penales que se ponían siempre de parte de los patronos. Y de esta manera, mis pláticas con los compañeritos de correrías, con las muchachas en las fiestas del barrio, con los adultos en los velorios, se iban volviendo políticas. Y las muchachas me preguntaban por qué no tenía novia yo como los otros, por qué caminaba siempre apartado de ellas. Entonces yo les decía, bueno, el problema es que un día yo me voy a ir clandestino con el Frente Sandinista, me voy a ir a la guerrilla y la mujer que se casa conmigo se va a quedar sola. ¿Para qué voy a crearle problemas a nadie? No quiero dejar abandonada a ninguna de ustedes. A los 12 años ya pensaba yo de esa forma, se lo decía a las chavalas sinceramente y se lo pregonaba a todo el mundo. Apenas estuviera grande, me iba. Entonces quiero detenerme aquí porque fíjense bien, su conciencia de clase surge a partir de ¿qué? De su vivencia. Él va siendo testigo de las cosas. Y lo que va generando es rabia, rebeldía, pero sin una orientación política, simplemente rebeldía contra aquella explotación de clase soportada por la guardia somocista y además justificada desde posiciones religiosas. Entonces, esto es muy importante, porque cómo surge nuestra conciencia desde la propia experiencia vivencial. A partir de ahí, o sea, hay algunos compañeros, algunas compañeras que han llegado a la conciencia revolucionaria a partir de la teoría, pero son la ínfima minoría. La inmensa mayoría de los militantes revolucionarios llegan a la conciencia revolucionaria a partir de la vivencia, que luego se le da forma con una formación más académica. Pero la vivencia es esencial, es esencial. Incluso gente que proviene de sectores acomodados, ¿cómo podemos llegar a tener conciencia en base al contacto con la realidad del pueblo, de las mayorías empobrecidas? Es a partir de ese contacto, no simplemente sentado en un escritorio y leyendo, pues mentira. Si no hay vivencia, es muy difícil crear la conciencia. Continúo. Pero de todas maneras, el hombre entra en la vida, dice el zorro. Y a la edad de 15 años tuve mi primera relación con una mujer, una compañerita del barrio que se llamaba Margarita, más o menos de mi misma edad, en una de esas fiestas de santo en que se reza y se baila, tal como se celebra a los santos entre los pobres, nos enamoramos y en un paseo al río un domingo nos apartamos de los demás que se quedaron bañando y ahí fue que ocurrió. Algunos amigos se mostraban de acuerdo y apoyaban mis ideas. Otros se asustaban y tenían miedo de andar conmigo. Y las viejas reaccionarias que me escuchaban divagar así en los velorios y fiestas de santos, porque fruto de la ignorancia también hay reaccionarios entre los pobres, fíjense. Fruto de la ignorancia también hay reaccionarios entre los pobres. Esto no es una realidad de ahora, es una realidad de siempre. Y no es solamente fruto de la ignorancia, también es fruto de la manipulación y muchas veces yo he encontrado casos de empobrecidos que saben, ¿verdad?,
las causas de su miseria, pero se identifican con los intereses de los ricos porque perciben que esa es la manera de salir. Que el rico le dé una dádiva, que el rico le dé migaja. Entonces se rebelan contra cualquiera que quiera quebrar ese orden social, ese orden de cosas. Entre los pobres siempre ha habido reaccionarios por manipulación, por ignorancia y a veces también porque así lo quieren. Me regañaban, dice, las viejas reaccionarias me regañaban, tratándome de vago y ateperetado, tenía rato de no oír esta palabra, ateperetado, diciéndome que tenía la cabeza confundida, que era mi hermano con su mal ejemplo, el responsable de mis desatinos, que yo acabaría mal y cosas como esas. Cuando mi hermano llegaba en secreto a la casa, antes y después de Pancasán, entre 1966 y 1969, antes de que cayera preso en la frontera, yo le servía muy orgulloso como uno de sus principales correos para entregar cartas y recados a los militantes y colaboradores, como por ejemplo a Rufo Marín, a su mamá doña Hilda, a Igor Úbeda, a doña Paulina Alonso, a la que llamábamos mamá Inés, una enfermera que no ejercía su profesión, sino que vivía de hacer rosquillas y cosas de horno, la mamá Inés, doña Paulina Alonso. Y orgulloso sobre todo porque ahora Filemón me encargaba llevarle a don Héctor Mejía, otro nombre olvidado, un ancianito que era el armero secreto del Frente Sandinista en Estelí. Yo le llevaba pistolas viejas calibre 45, revólveres calibre 38 defectuosos y herrumbrados para que se los reparara. Fíjense, un ancianito era el armero secreto del Frente. Y él se encargaba de limpiar las armas, de repararlas cuando se podía y de devolverlas todo en secreto. Un anciano, Héctor Mejía, o la mamá de Rufo Marín, doña Hilda, o doña Paulina Alonso, a la que llamaban mamá Inés, nombres que hemos ido olvidando. Por lo serio de estas misiones, dice Filemón, dice el Zorro, Filemón me instruía de no participar en ninguna actividad visible, ni en los movimientos estudiantiles, ni en las manifestaciones que se desarrollaban en el centro del pueblo, para que no me coloreara ni me quemara. Yo era ya lo que se llama un colaborador legal, con una responsabilidad delicada. Pero el chihuín es chihuín. Por mucho que sepa que es peligroso lo que anda haciendo, recuerdo que cuando le llevaba las armas viejas a don Héctor, en el camino me juntaba con varios amiguitos. Nos apartábamos buscando un lugar en el monte. Abría el envoltorio de papel periódico donde iban las armas y nos poníamos a admirarlas, a palparlas. Enseñárselas era para mí motivo de vanidad, y con eso me daba gran importancia delante de ellos, aunque me cuidaba de que ninguno supiera para dónde iba yo con aquella arma ni de dónde venía. Los dejaba en el monte y me iba solo a cumplir mi misión. Esos chavalos que admiraban conmigo las armas se me unieron años después en la insurrección, fueron buenos combatientes y algunos de ellos cayeron peleando. Otra lección. La amistad también es fuente para reclutar compañeros, para convencer compañeros, para sumar compañeros a la causa revolucionaria. La amistad, Filemón era el maestro en eso. Sembrar semillitas de amistad para después convertir en militantes a los amigos conquistados. Y dice el Zorro, esa fue mi formación revolucionaria, viendo, oyendo, participando, sacando mis propias conclusiones. Jamás leí en ese entonces una línea de marxismo, ningún manual, ningún libro de esa clase. Oí a veces las charlas del doctor Alejandro Dávila Bolaños en la pieza junto al taller de zapatería de don Ramón Altamirano, y después, cuando entré al Frente Sandinista en 1971, tenía 17 años el Zorro,
y me integré a la primera célula conspirativa junto con otros muchachos. Vivíamos metidos en su casa, aprendiendo en la casa de Alejandro Dávila Bolaño. Pero como ya dije, sus clases de marxismo no eran sobre teoría, sino cogiendo los ejemplos de la vida real, explicando con palabras llanas el porqué de las diferencias entre pobres y ricos. Y de Sandino yo tampoco había leído nada. Me intrigaba que fuera un nombre prohibido, que carceliaran a mi papá por gritar vivas a su nombre. Y como yo también gritaba viva a Sandino por oírlo a él, mi mamá corría llena de miedo a taparme la boca y mi abuelita me perseguía con un azote. Cállese, eso no se dice, chaval jodido, eso es prohibido. Y mi papá primero, Filemón después, me explicaron que Sandino había luchado contra los yanquis que habían invadido Nicaragua y que Somoza había asesinado a Sandino. Los hijos de Somoza seguían en el poder, respaldados por los yanquis, y la organización clandestina a la que pertenecía mi hermano se llamaba Frente Sandinista. Y a él, por querer cambiar la situación de los pobres, lo buscaban como si fuera un asesino, Entonces, para mi mente de niño, ahí estaban las claves de todo eso. Era justa la lucha, era necesario el sacrificio. Los sandinistas luchaban armados, tenían que ocultarse, los mataban si los agarraban, los acusaban de comunistas. Decir guardia, decir Somoza no era ningún delito, y decir sandino, decir guerrillero sandinista era malo. Así fue entendiendo de qué lado debía estar, del lado de los perseguidos. Lo que les decía, por la formación, primero la vivencia, fíjense, después empieza a estudiar, pero el estudio, la manera como le impartía los conocimientos a Alejandro Dávila Bolaño es extraordinario, pensador, luchador, militante de la causa del pueblo nicaragüense, asesinado por la Guardia en la insurrección de abril, en Semana Santa, en 1979. Su manera de enseñar era tan didáctica que era a partir de la vivencia de todos ellos. Y así les explicaba por qué había ricos, por qué había pobres. Y cómo era el sistema. Esto es muy importante, la manera como enseñamos. No se trata de estar trasladando categorías que difícilmente las entendemos nosotros y las queremos trasladar a los que están empezando. Es muy importante saber enseñar. Sacamos esa lección y después como él va madurando la conciencia, ¿no? La vivencia, el conocimiento y el traslado que le hacen su padre, su hermano y el doctor Dávila Bolaño de cómo es la cosa, de cómo se quería cambiar la situación en la cual vivía y en la cual vivían la mayoría. Había que luchar. La lucha, como dice Fernando Gordillo, es el más alto de los cantos. Vamos a hacer la pausa y continuamos. Son las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Mañana hay un evento importante. A las 12:30 del día, hora de Nicaragua. Va a haber un encuentro de líderes de manera virtual entre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. A las 12:30 hora de Nicaragua, 2:30 hora de Cuba. Se trata de celebrar el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, creado entre el 2 y el 4 de julio de 1990. Fue un encuentro de partidos políticos progresistas y de izquierda que se realizó promovido por Fidel y por Lula. En aquel tiempo Lula era un dirigente sindical y empezaba a ser un dirigente político. Entonces promovieron ese encuentro y fundaron lo que se denomina el Foro de Sao Paulo, que digamos es el instrumento más sólido de la izquierda revolucionaria en América Latina, consolidado. Además son 30 años. Mañana entonces
a las 12:30 del día, hora de Nicaragua, 2:30 hora de Cuba, Daniel Maduro y Miguel Díaz-Canel en una conferencia virtual. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Sigo con el relato de Filemón. Y dale, anda un burro hoy. Con el relato del zorro. Francisco Rivera, cuyo aniversario conmemoramos ayer. Y así, igual que Filemón, dice el zorro, en sus tiempos de estudiante de primaria, fui descubriendo también lo que me ocultaban en la escuela. Los maestros de las fiestas patrias del 14 de septiembre hablaban de las fiestas patrias del 14 de septiembre, pero no decían que los filibusteros derrotados en la batalla de San Jacinto eran filibusteros yanquis. Hablaban de Andrés Castro, que a falta de municiones había derribado de una pedrada a un soldado enemigo en esa misma batalla, sin atreverse a mencionar que ese enemigo era un yanqui. Una historia con huecos, totalmente falsa. Y ni por asomo nos mentaban el nombre de Sandino. Otra fuente de formación, la educación. Si vos la educación la asumís o la asimilás, todos esos conocimientos que te imparten en la escuela o en la universidad, sin ningún espíritu crítico, analítico propio, a partir de tu propia vivencia o del conocimiento a través de otras personas, si no lo asumís así, de manera crítica, te embaucan y te lo crees todito. Por eso hay que tener pensamiento crítico. Continúo. Por todo eso, dice el zorro, cuando me fui a la lucha armada antes de cumplir los 17 años, no buscaba aventuras de adolescente ni me movía ambición romántica tipo película. Sin haberlo aprendido de los libros, llevaba perfectamente claro a quién iba a combatir y a quién iba a defender. Sabía que los dueños de las plantaciones de tabaco, los Herrera, los cubanos gusanos, pasaban el día sentados frente a sus escritorios, sin hacer ni mierda, sin sudarse, y que otros eran los que dejaban el cacaste en los surcos para hacerlos a ellos cada vez más ricos, y que si alguna vez salían a asomarse a los plantíos, era para mofarse del que estuviera cansado, rendido, sin poder dar ya más, a exigir siempre más. Y la guardia vigilante detrás, para reprimir a los que no se avinieran a lo que ellos querían. Aquello es lo que debía cambiar. Aquellos eran los burgueses de que nos hablaba el doctor Dávila Bolaños y los únicos que yo conocía. Conciencia de clase, hermano. Sobre la base de la vivencia propia y el conocimiento que le trasladaba el doctor Dávila Bolaños, él va identificando quién es quién. ¿Viste qué importante es? No solo la vivencia, sino que los conocimientos académicos te los transmitan a base de tu propia vivencia. Qué importante que es eso en la formación de los jóvenes. Y estoy contando esto con ese propósito, para que aprendamos de esto que testimonia el zorro en la formación de los jóvenes. Eso de andar dando seminarios académicos y teóricos puramente no sirven, no ilustran al chavalo, sino a partir de traducir esos conceptos a partir de la vivencia de los chavalos. Esto es muy importante. Así me fui informando, así me fui involucrando. Por el mes de abril del año 1971, mi hermano, que acababa de salir de la cárcel, Filemón Rivera, me puso en contacto con el flaco René Núñez, responsable para entonces del regional en Estelí. El flaco organizó esa célula conspirativa y ese fue el momento de mi integración formal al Frente Sandinista, cuando hice el juramento de patria libre o morir y cuando tuve por primera vez en mis manos el programa de lucha y los estatutos. Éramos 4 muchachos en la célula: Venancio Alonso Avendaño, al que le decíamos Trompañero, porque es un poco trompudo, hijo de doña Paulina Alonso, la mamá Inés. Después del triunfo estuvo en la seguridad personal con el grado de subteniente y de ahí pasó a la Fuerza Aérea, donde ahora es capitán. Alejandro Montenegro, capitán del Ejército Popular Sandinista de una familia de maestros de Estelí, y Agenor Gutiérrez,
Yo era el menor de todos. A la par de esa se formó otra célula, donde estaba Juan José Úbeda, quien llegó a ser comandante guerrillero. El trabajo de nosotros era conseguir fondos para pagar el alquiler de las casas de seguridad del Frente Sandinista en Estelí. Dinero que recogíamos entre los sorbeteros, los vendedores de lotería, las tortilleras que nos daban 2 pesos, 5 pesos, sin negarse nunca, a pesar de la eterna palmazón en que vivían. Y recurríamos también a otros más acomodados, que siempre nos regateaban las contribuciones, como el caso de Porfirio Molina, dueño de la gasolinera Texaco. Como éramos chavalos, difícilmente nos soltaban los billetes así nomás, de manera que para sacarle algo al fin de muchos viajes teníamos que volver acompañados de colaboradores viejos, entre ellos mi papá, que analfabeto, picado y todo, era arrecho para hablar de política y convencer a los dudosos. Y así, después de 3 o 4 horas de pláticas y discusiones, salíamos felices con 50 o 100 pesos en la bolsa. Chocho, 50 o 100 pesos de 1970 son como ahora, qué sé yo, mano, como 1,000 pesos. 1,500 pesos, fácil, pues. Con lo que compraba con 100 pesos. Sí, hombre, fácil. Fíjense, quienes no regateaban la ayuda y que sabían para qué era. Los empobrecidos. A los que canta Leonel Rugama en aquel famoso poema Como los Santos. Esos son los que financiaban sin andar regateando. Sabían a quién se lo estaban dando y para qué. 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. Los vendelados, las tortilleras, los lustradores. Y los de medio pelo o ricachones costaba que soltaran la plata. Había que irlos a tirar de su chagüite. Ahí también está reflejada la clase. Sigo. En ese tiempo que digo, dice el zorro, se destacaron colaborando con nosotros hombres como José Norberto Briones, hermano del cabrón ese, José María Briones, uno que se fue, le volvió liberal, que sin acordarse de la sangre de su hermana anda hablando mierdas contra la revolución. A José Norberto lo asesinó la Guardia en Condega en septiembre de 1978, junto con el padre Francisco Luis Espinosa, cuando trataban de salvar a unos compañeros nuestros heridos en la insurrección. Ya les hemos contado ese asesinato allá en Condega. A la entrada de Condega iban en una ambulancia. Sigo hablando de la época entre 1969 y 1971, más o menos. Para esos años, el Frente Sandinista sacaba de lo hondo de las montañas de Matagalpa, Jinotega y Celaya Norte a muchachos campesinos, varones y mujeres, y los enviaba a Managua, León y Estelí para que conocieran el ambiente distinto de las ciudades y al relacionarse con obreros agrícolas, artesanos, estudiantes, fueran perdiendo el olor a monte y se avivaran. Porque lo cierto es que el campesino conserva en su modo de ser aspectos muy puros, inocentes, y a la vez tiene muchas cualidades que debido al atraso y al aislamiento en que vive se mantienen dormidas. La idea era despertarle la malicia y la inteligencia, foguearlos con compañeros de extracción diferente, otra cosa importantísima. O sea, mira cómo el Frente cuidaba la formación de su gente. Sacaba a los campesinos de la montaña, chavalos sobre todo, de ambos sexos, y los bajaba a las ciudades para que tuvieran vivencia con los compañeros nacidos en el mundo urbano y que aprendieran cómo era la jugada en las ciudades, que se despertaran. Mira qué importante que es eso, ¿no? Eso a veces nosotros podríamos repetir esa experiencia, ¿no? O sea, sobre todo con el chavalero que se ha criado en Managua, en León, en Granada, en Masaya, en Estelí, en Matagalpa, en Chinandega, con todas las comodidades urbanas, aunque no tenga comodidades en su casa, pero sí hay energía eléctrica, calles pavimentadas, agua potable, alumbrado público, el centro de salud cerca. Bueno, trasladarlos a las montañas para que conozcan cómo viven los campesinos. Es al revés, ahí es muy importante la formación a partir de la vivencia.
Por esa razón, dice el zorro, es que en mi casa estuvo viviendo un cipote del Bijao, de la Tronca, de uno de esos lugares de Matagalpa, participante, si no me equivoco, de las jornadas guerrilleras de Sinica, al que le decíamos el Vietcong. Su nombre verdadero no lo recuerdo. Ese chavalo se desarrolló rápidamente y llegó a ser un excelente cuadro. Nos volvimos grandes amigos, salíamos a trabajar, a pasear juntos. Fue el primero que me enseñó posiciones de tiro, a disparar en seco, a armar, desarmar, limpiar y aceitar un fusil. Luego le hicieron el llamado a la clandestinidad. En 1975 cayó prisionero y en los interrogatorios lo torturaron. El enemigo logró aprovecharse de las torturas para reclutarlo y cuando lo liberaron, pocos meses después, llevaba la misión de entregar a Filemón y entregarme a mí, aunque nunca logró acercarse a nosotros en la montaña. Con el tiempo, Vietcong llegó a ser oficial de la seguridad somocista. Fue capturado después del triunfo y pasó como un año preso. Creo que ahora está en algún lugar del norte, integrado a una cooperativa campesina. Yo jamás lo volví a ver. Cuando uno lee estas cosas, fíjate bien, era un cuadro ya formado, de origen campesino. Se va a la clandestinidad, lo agarran preso, lo torturan y lo reclutan. Cuando uno lee estas cosas, entonces uno entiende la valentía, el coraje, la firmeza de quienes pasaron por las cárceles somocistas y jamás se rindieron. Como Tomás, como Daniel, como Lenín, como Jacinto, como Leopoldo Rivas, como Margin Gutiérrez, Doris Tijerino, cuántas veces carceleada, René Núñez y tantísimos compañeros, y que nunca hablaron. Los torturaban, les hacían las chanchadas, las peores chanchadas que te puedas imaginar, y jamás se rindieron. Les ofrecían 1000 cosas. Sí, mira, hombre, que te vamos a dar propiedades, te vamos a dar reales, decirnos dónde están y después te trabajas con nosotros y vas a vivir bien. Nunca se rindieron. Por eso te digo, no todo mundo es capaz de resistir las torturas, el encerramiento, el aislamiento, la falta de comida, el hambre, la sed. No todo el mundo está preparado para eso. Vemos muchos que, ahí nomasito, seguramente nos rendiríamos, pero son ejemplares todos esos compañeros. O sea, cuando uno lee los que hicieron lo contrario, los que sí se rajaron, traicionaron, cuando uno lee las cosas así, uno le da una dimensión mucho mayor a la valentía de todos los que alguna vez estuvieron prisioneros del somocismo. Continúo con el testimonio del zorro. Por el año de 1970 bajó a Estelí otro chavalo que se había destacado en las guerrillas de Sinica y Pancasán, caudillo natural de los campesinos, muy audaz, aunque ya desde entonces maleado por sus inclinaciones aventureras. Fíjense, este es un relato importante. Su nombre era Denis Ortega, aunque le decíamos Macondo, y también Chico Chiquito, porque en cuanto a su estatura era prácticamente un enano. Cayó también prisionero, y cuando lo pusieron libre se metió a las sectas evangélicas. Como andaba de arriba para abajo en todas las comarcas de Jinotega, predicando con una Biblia, sin que los jueces de Mesta ni las patrullas de la guardia lo molestaran, nos entró la desconfianza, y para la primera insurrección de 1978 no quisimos buscarlo. Pero a finales de ese mismo año, ya encendida la guerra, levantó por su propia cuenta una columna guerrillera en los territorios donde predicaba, a la que bautizó con el nombre de Catalino Flores, un líder sindical campesino asesinado en 1974, Catalino Flores. Este es otro héroe olvidado, muy importante, Catalino Flores.
en la organización sindical campesina, muy importante. Voy a ver si logro recuperar sus datos biográficos. Y entonces hubo necesidad de contar con Chico Chiquito, con Macondo, ya a finales del 78. Fue un dolor de cabeza Chico Chiquito en esa etapa final de la guerra. El único que pudo meterlo en cintura entonces fue Germán Pomares. Pero una vez muerto Pomares y llegado el triunfo, se volvió todavía más díscolo e imposible de someter a ninguna autoridad, por muchos esfuerzos que yo hice. Y al igual que el Vietcong también acabó de traidor, aunque de otra manera, porque quiso proclamarse independiente en Jinotega. Entonces hubo que fusilarlo. O sea, cuando no hay formación política, ocurren estas cosas. El aventurerismo. Fíjate a lo que te conduce la falta de formación política. O sea, sí, tu vivencia es importante, pero si vos no tenés una guía que te vaya moldeando, como tuvo el Zorro con su hermano Filemón, entonces no encontrás el norte y te volvés anarca, vanidoso, etcétera. Y además el cemento es la formación académica que se la dio Alejandro Dávila Bolaño, y más adelante vamos a ver la otra parte de esa formación académica, que ya son las 7:27. Por ahí de comienzos de noviembre de 1971 llegaron a Estelí dos combatientes que habían sido entrenados en el extranjero: José Valdivia y Denis Enrique Romero Zamorán. Valdivia fue enviado a la montaña, donde me lo encontré después, y Denis Enrique fue nombrado nuevo responsable del regional, pero a las pocas semanas lo mataron y nos quedamos sin dirección, porque no era fácil reponer a un cuadro en ese entonces. Alguien lo denunció, lo capturaron, lo torturaron brutalmente y fue asesinado en la cárcel el 22 de noviembre de 1971. Tiraron el cadáver desde un vehículo en media carretera en la salida norte de Estelí y tuvieron la desfachatez de decir en el comunicado donde anunciaban su muerte que había intentado huir. Filemón Denis Romero era todo un cuadro militar y político, ¿viste? Había sido formado en distintas escuelas militares guerrilleras. Era un cuadrazo. Filemón Rivera estaba para entonces en Estelí, me dice René Núñez, y al caer Denis Enrique, desatada la represión, se quedó entrampado en la casa de unos colaboradores. Se las ingenió para enviarle un telegrama en clave a Managua y el flaco acudió en su auxilio. Consiguió el apoyo de un sacerdote que lo acompañó manejando su vehículo y pudieron sacarlo del cerco llevándoselo a Managua. En las torturas y en el crimen tuvo que ver el famoso Migdonio, esbirro número 1 de Estelí, al que yo conocía desde niño porque habíamos sido compañeros de pupitre en la escuela de párvulo. Pongan atención al testimonio del Zorro sobre este maldito. Migdonio, esbirro número 1 de Estelí. Pongan atención. Migdonio se dedicaba al trabajo de vendedor ambulante de la cola Schaller por todos los pueblos del norte, manejando una camioneta. Y da el caso que para el mismo tiempo en que yo me integraba a la primera célula clandestina en el Frente Sandinista, él empezaba en el oficio de oreja, denunciando gente en los lugares que visitaba como vendedor. Poco tiempo después ya participaba abiertamente en capturas y también al poco tiempo se convirtió en torturador. Un hombre desquiciado mentalmente que se orinaba en la boca de los prisioneros y aprovechando su gran peso porque era gordo se les dejaba caer encima. Miren qué maldito, qué desgraciado esto. Fíjate bien, dos compañeros de clase que toman por caminos totalmente opuestos. Uno, el Zorro, que abraza la causa de los pobres y se vuelve un revolucionario, y el otro, que se vuelve un aventurero y después guardia somocista y abraza la causa de los opresores del pueblo. Interesante, ¿no? Ahora vamos con la parte de Cuba. Yo les decía, sin Cuba vos no podés explicar la revolución. Y ayer fue el aniversario del 26 de julio, la fecha más importante en la revolución cubana porque se considera el inicio de la revolución misma, pues. El 26 de julio de 19
53.8, hace mucho tiempo ya, sigo pues. Por ahí, a ver, llegamos a La Habana. Bueno, es que él cuenta después que lo sacan a Managua. Él no conocía Managua, fue a conocer el mar, estuvo en la casa de los Berbis, en Sutiaba, en León. Después lo fueron a conocer el mar ahí en Poneloya. Se reunió con Perarauz y con otros dirigentes de la época, todos caídos ya, ¿verdad? Como Roger de Chón también, el Ronco Turcio, ¿verdad? Y después deciden que lo van a mandar a Cuba a entrenarse. Entonces le sacan el pasaporte. Él cuenta toda la aventura que fue sacar el pasaporte. Finalmente lo logra y se van legales. Se van a Cuba vía México. Primero México, después Chile y después La Habana. Ya en Chile ya estaba Salvador Allende. Pero en Chile les preparaban un pasaporte falso y lograban salir rumbo a Cuba, ¿verdad? Estamos. Entonces, y además me cuenta también, es que es muy divertido porque el responsable de esa célula era Camilo Ortega. Y lo único que llevaban era $100. Entonces, para poder entrar a México necesitaba requisitos $100. Entonces, lo que hicieron fue pasarse el billete escondido, uno tras otro. Y el mismo billete enseñaron los tres, pero se dieron cuenta los guardias, los echaron presos. Sanganada, mano. Pero bueno, salieron de esa y lograron llegar a La Habana el 30 de abril. Y ese mismo día, dice el Zorro, fuimos reconcentrados en una casa en la calle 200, cerca del Hospital Fran País. En esa casa vivía Humberto Ortega con su compañera Ligia Trejos, Marcela, la muchacha costarricense que en 1969 había participado junto a Carlos Agüero en el secuestro del avión del AXA para liberar a Carlos Fonseca y al propio Humberto. Éramos 18 compañeros y quiero ver a cuántos tengo en la memoria. Rufo Marín, estiliano de la generación de Filemón, que estaba desde antes en Cuba y vivía en la misma casa. Edgar Munguía, dirigente de los estudiantes de León, al que le decían la gata por sus ojos amarillos que parecían de gato o de lince. En Cuba se llamaba Roberto. Fue nombrado responsable militar del grupo, Edgar Munguía. Jaime Huilo, quien usaba el nombre de Jorge Ramos, había tenido que salir exiliado para Chile, donde terminó de estudiar la carrera de Derecho. Fue nombrado responsable ideológico del grupo. Manuel Morales Fonseca, pelota. Mauricio Duarte, al que le decíamos Mario, y Roberto Calderón, el Puma. Su papá era locutor de radio en Managua. Íntimos amigos los tres y eternos jodedores, estudiaban en Santiago de Chile, muy amigos también de Jaime Huilo. Juan de Dios Muñoz, obrero, su nombre falso era Manuel Acosta. Amílcar Lorente, llamado Dionisio Pérez. Mario Torres, ahora capitán del ejército. David Blanco, quien se integró más tarde a la brigada Pablo Úbeda en la montaña. Otro muchacho de apellido Molina, al que le decíamos José. Un obrero al que le decíamos Alejandro. Y uno conocido como Fernando Fernández, que nos traicionó. Y hubo que ponerlo preso allí en La Habana. Y finalmente Camilo, que pasó a llamarse Ramiro Prieto, Venancio Alonso y yo, que recibí el nombre de Octavio González. Todos teníamos los nombres y apellidos que estaban en los pasaportes chilenos. Me acuerdo que al nomás entrar a la casa de la calle 200, nos formaron y delante de nosotros se presentó Carlos Fonseca. Empezó a saludarnos uno por uno, y como yo estaba al final de la fila, fui el último en recibir su saludo. Se acercó y antes de darme la mano le dijo a Humberto: «Se parece a aquel, ¿verdad?», refiriéndose a Filemón. Y al extenderme la mano me dijo, para mi sorpresa: «¿Y usted trae el Apache en la bolsa o qué?», porque era un chavalito, pues. Yo era el más chavalo del grupo, dice el Zorro, pero no me consideraba de ninguna manera un niño de biberón. «No, compañero», le respondí muy serio, «la Apache la dejé hace tiempo en mi casa». Carlos Fonseca se puso a reír y me apretó muy cariñosamente la mano.
Pero al día siguiente, oigan, esta anécdota es linda. Cuando asistimos a la celebración del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, confundido en aquel mar de gente, me perdí como pendejo. Y los demás compañeros empezaron a buscarme hasta que el mismo Carlos Fonseca, que andaba con nosotros, me encontró y me agarró de la mano como a un niño, sin quererme soltar para que no volviera a perderme. Y yo, de su mano, me sentí de verdad como un niño. Ah, qué bonito. Imagina esa imagen, vale la redundancia, o sea, te imaginas esa escena en la Plaza de la Revolución, ahí en Cuba, 1 de mayo, ahí andan los nicas de veleta, y entonces en ese molote se pierde el zorro que tenía 17 años, 18 años. Entonces se pierde en la multitud, quién sabe a dónde, y lo encuentra Carlos Fonseca y lo agarra de la mano, y de la mano se lo lleva hasta encontrarse con los demás. Imagínate esa escena. Sigo pues. Oigan, ahora vamos con la otra parte de la formación del zorro. Pongan cuidado. Posteriormente fuimos divididos en 2 grupos. Uno, en el que quedé yo, permaneció en la casa de la calle 200. Y el otro se desplazó a un sector distinto de La Habana bajo el mando de Jaime Willock. 6 meses pasamos encerrados, sometidos a un régimen de estricta disciplina militar. A las 5 en punto estábamos en pie para el aseo personal y los ejercicios matutinos. Antes del desayuno recibíamos orientación política. Utilizábamos la mañana en clases y círculos de estudio. Descansábamos después del almuerzo y por la tarde estudiábamos de manera individual. Todas las noches debíamos presentar un informe crítico y autocrítico de las actividades del día. Y al final de la semana se hacía una reunión de análisis. Solo salíamos a la calle los sábados por la tarde y los domingos, día que también ocupábamos para lavar la ropa y plancharla. Los turnos de cocina rotaban entre todos, incluidos los jefes, lo mismo que los turnos de la oficialía de guardia. Estudiábamos fundamentalmente historia de Nicaragua, en base a un escrito que en ese tiempo estaba elaborando Carlos Fonseca, breve reseña histórica de las intervenciones del imperialismo norteamericano en Nicaragua. Así se llamaba el documento. Historia de Centroamérica y de América Latina, movimientos de liberación en el mundo, las figuras de Sandino, Martí, Bolívar, el Che. Las clases de historia de Nicaragua las daban Carlos Fonseca y Humberto Ortega. Otras materias, Edgar Munguía. Y las clases de marxismo y de historia de América Latina llegaba a impartirlas Jaime Willock. En noviembre de 1972 fuimos trasladados a un campamento en las montañas del oriente de Cuba y comenzó entonces la etapa de entrenamiento militar que duró otros 6 meses. Los instructores eran capitanes y tenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, muy experimentados en las artes de la lucha guerrillera. Un oficial que había estado con el Che en Bolivia, llamado Faustino, era el supervisor del curso. Nos sometieron desde el primer día a una intensa preparación física y nos enseñaron con gran dedicación tácticas insurgentes, tiro, manejo de explosivos, ingeniería militar, comunicaciones. Fue un entrenamiento de campaña duro y muy completo. Uno de los mejores cursos que se había dado hasta entonces, según ellos mismos nos dijeron. Me detengo aquí para comentar. Se fijaron en la formación académica, rigurosa. 6 meses metidos estudiando. Estudio colectivo con charlas impartidas por los compañeros de mayores conocimientos y luego estudio individual. Fíjense bien. El estudio no solamente es que llegas ahí a que recibís una charla o una clase, no. Y después vos vas a estudiar. Y después vos vas a analizar. Y después vos vas a ofrecer tu opinión crítica sobre lo que había ocurrido en la semana, o en el día, o con vos mismo.
y luego vienen los 6 meses de entrenamiento militar. Todo esto en Cuba. Miren cómo fue de importante Cuba. Cuba para alojar a los guerrilleros, Cuba para alojar a los prisioneros políticos liberados, Cuba para formar guerrilleros por los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. O sea, no era cualquier cosa el curso, era un entrenamiento riguroso. O sea, ¿querés entender cómo es posible que el Zorro haya llegado a tener esa capacidad militar? Tenés que buscar su formación, además de sus cualidades innatas, ¿no? Pero su formación guerrillera, política y militar. Otros compañeros, continúa el Zorro, previéndose que irían destinados al trabajo clandestino en las ciudades, recibieron entrenamiento de guerrilla urbana, chequeo y contrachequeo, técnicas de fotografía y revelado, como fue el caso de Camilo y la Gata Munguía. Al campamento llegaba a visitarnos periódicamente Humberto y algunas veces Carlos Fonseca. Para finales de 1973 ya estábamos de regreso en La Habana. Y sale, un año después, lo mandan al Zorro para Nicaragua. Rumbo, lo mismo, Chile, después Colombia. En Colombia les pasó vaina, lo agarraron, los deportaron a San Andrés, y en San Andrés lograron finalmente salir y se fueron para Tegucigalpa. De Tegucigalpa se trasladaron a Choluteca, y ahí vamos a tomar el relato del Zorro. A los pocos días nos trasladamos a Choluteca, buscando el paso clandestino por la frontera a través del río Guasaule. Y este aspecto es importante por la cantidad de colaboradores que nos va a narrar, que nos va a recordar el Zorro. En Choluteca nos hospedamos en la casa de una anciana norteamericana llamada Helen Holst. ¿Quién recuerda a doña Helen Holst? Colaboradora de Carlos Fonseca, antigua colaboradora de Carlos Fonseca, siempre dispuesta a ayudar a los movimientos guerrilleros. Ella había conocido también, no recuerdo dónde, probablemente en Guatemala, al Che Guevara. Después de esperar por 3 días en esa casa el contacto con Nicaragua, llegaron a buscarnos los vaquianos que iban a pasarnos al otro lado. Y una noche de mediados de mayo nos pusimos en camino con ellos. Ah, bueno, se me había olvidado decirle, ellos son 3 y ellos llevan a Humberto Ortega. Humberto es el único que va armado y lo llevan porque Humberto Ortega necesitaba ingresar al país para una reunión que iba a haber con los mandos internos en Nandaime, con Oscar Turzo, Ricardo Morales, Pedro Arauz. A eso venía Humberto Ortega. Y como Humberto Ortega tenía lisiadas sus 2 brazos, producto de las heridas que le infligió la policía tica cuando quiso rescatar a Carlos Fonseca, necesitaba ayuda. Entonces por eso mandan a Humberto Ortega con el Zorro. Bueno, sigo entonces. Llevaba muy pocas cosas encima y la única arma, una pistolita calibre 22, la cargaba Humberto. Eran 2, los vaquianos, uno ya bastante mayor, de nombre Alfredo, y su sobrino. Ambos se dedicaban al contrabando de mercancías y precisamente por conocer los pasos clandestinos que utilizaban los contrabandistas es que habían sido reclutados como vaquianos. Posteriormente, cuando la Guardia desmanteló una escuela de entrenamiento guerrillero en el Sauce, donde cae Arlen Siu y cae Julita Herrera de Pomares, ahí en el Sauce, ahí mataron también a estos 2 compañeros, Alfredo y su sobrino. No tenemos el nombre completo de Alfredo ni del sobrino. Lleva otros colaboradores perdidos en el tiempo. Puestos en el Trunfa, allá mismo en Honduras, nos condujeron desde allí por veredas hasta la margen hondureña del río Choluteca. Al iniciar la caminata, el muchacho sobrino don Alfredo se desnudó por completo. Tenía la piel curtida como de chicharrón, según el comentario de Humberto Ortega, y no le entraban ni las zarzas ni las espinas mientras abría picada con el machete. Y así desnudo se metió también al agua,
cargando su ropa en un motetito arriba de la cabeza. Intrigado, le pregunté a Humberto por qué se desnudaba, y él respondió que para no joder su ropita, porque solamente tenía una mudada. Y además, si después lo veían roto o con mozotes pegados, eso podía denunciarlo. Miren qué importancia de este relato. ¿Qué clase de pobreza? Solo tenía una mudada. Entonces, para no ir mojado y además que no se le pegara el mozote, los mozotes, entonces se quitaba la ropa por completo y le llevaban su motetito. ¿No? O sea, pobreza y al mismo tiempo precaución, ¿no? Remojados, llegamos al otro lado del río Cholute, del Guasaule, a la triste chocita donde ellos vivían, de esas chiquitas, pegadas al suelo, que llaman barentierra. No había más luz que la de un candil en la chocita, y entre los parpadeos humosos del candil, un niño muy tierno agonizaba en un tapesco de varas. Nada pudimos hacer por el niño, más que ofrecerle a su madre, que lo velaba en silencio, unas pastillas de mejoral, la única medicina que traíamos en una de las mochilas. Qué horrible, ¿no? La miseria. Vieron morir al bebé y no podían hacer nada. En un tapesco ahí de vara. La miseria, la miseria. ¿Cuántos niños de los pobres murieron a lo largo de tantas décadas? Decenas de miles por enfermedades totalmente curables en la época. Curables en la época, cuánto y más ahora. Como todos los muertos del somocismo entre 1990 y en el 2007. Esa factura jamás la debemos olvidar. Y aquí menciona a otro compañero, un gran compañero, escuchen. Cerca de la chocita nos recibió esa misma noche Narciso Cepeda, Chicho, originario del Viejo, uña y carne con Germán Pomares el Danto. Él nos llevó siempre a pie hasta Somotillo, donde nos esperaba un jeep, y de ahí seguimos a Chinandega. Este Chicho Cepeda fue fusilado después por los mismos compañeros del Frente Sandinista de manera injusta, debido a una falsa acusación de traidor en su contra, algo que el Danto nunca perdonó a los que habían dado la orden, entre ellos Efraín Sánchez Sancho. Otra vez, bueno, termina el relato hasta Chinandega, después llegan a Managua. Cuando él sale de Estelí, que va a salir rumbo a Cuba, en una de las casas que se alojó en Managua fue en la casa de los Güembes, el papá de Carlos Roberto Güembe. Entonces vuelven a caer en esa casa. El Power, así le decían al papá de los Güembes, nos trasladó a una quinta que tenía la familia en Acese, junto al lago de Granada, que servía igualmente como casa de seguridad. Íbamos acercándonos a Nandaime, donde se iba a dar una reunión de la Dirección Nacional a la que debía asistir Humberto. Cuando llegamos al lugar de la reunión en Nandaime, al primero que miré y me llamó la atención por su aspecto de albañil o de carpintero, fue un viejo canoso y pequeño de estatura. Después me di cuenta que era Tomás Borges. En esa casa vivían ocultos Óscar Turso Chavarrías, el Ronco, y Ricardo Morales Avilés, a quien entonces conocí también, miembros los dos de la Dirección Nacional. Ambos iban a caer ahí mismo en Nandaime en el mes de noviembre de ese año, de 1973, al lado de Juan José Quesada, originario de León, y de Jonatán González, mi amigo de la infancia en Estelí, al ser descubiertos por la guardia. El Ronco Turso había sido capturado al momento de montarse en un vehículo. Saliendo de la casa lo llevaron prisionero al comando, y en los interrogatorios el Ronco se las ingenió para hacerse pasar como comprador de ganado. Los guardias ya estaban dudando, pero cuando llegaron a catear la casa los otros los recibieron a balazo. Los capturaron también y los asesinaron a todos en las afueras de Nandaime. La única sobreviviente de esos sucesos fue una muchacha de seudónimo Alicia, sobrina de los Berbis de Subtiaba, que le tuvo un hijo a Pedro Arauz y a la que conocí esa vez en la misma casa, así como conocí a otra de seudónimo María, campesina del norte, y a otro campesino, correo de Henry Ruiz, Sabino Aguilar Ochoa
hijo de Martiniano Aguilar. Antes que empezara esa reunión, fue que me enviaron a la Tronca en busca de Modesto para entregarle una correspondencia y el billete de 500 córdobas metido en una bolsa de azúcar de 5 libras. María, la campesina, me acompañó en esa primera misión a la montaña, y allí fue que tuve la alegría de volver a ver por primera vez en mucho tiempo a mi hermano Filemón, segundo al mando en la escuadra del viejo Tirado López, y que para esos días se llama en la Tronca. Lo primero que hizo Modesto fue preguntarme si yo era algo de Filemón Rivera, porque cuando les anunciaron que yo llegaba a mi hermano, a pesar de mostrarse siempre tan enemigo de las bromas, por pura ganas de joder, le había dicho a Modesto que ni me conocía. Después apareció él y nos abrazamos, y a partir de ese abrazo quedamos ya en pie de igualdad. Los dos éramos guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al regresar a Nandaime ya había empezado la reunión clandestina de la Dirección Nacional, preparada muy cuidadosamente con muchas medidas de seguridad. Varios días pasaron encerrados en uno de los cuartos de la casa, discutiendo los planes futuros del Frente Sandinista. Humberto, que venía de parte de Carlos Fonseca, Ricardo Morales Avilés, Óscar Turcios y además Carlos Agüero y Tomás Borges. Nos tocó hacer poste en puntos claves de la casa a mí, a Sabino Aguilar Ochoa y a otro campesino al que le decíamos Cabo Luis, uno que después nos traicionó. Juan de Dios Muñoz no participó en la vigilancia porque había sido enviado a otra misión. Cuando terminaron la encerrona, Humberto me llamó para informarme que la Dirección Nacional había decidido que Juan de Dios y yo pasábamos a integrarnos a la lucha en la montaña bajo las órdenes de Carlos Agüero, designado para empezar a estructurar la brigada Pablo Úbeda. De acuerdo a los planes aprobados, esa brigada guerrillera debía convertirse en la columna vertebral del futuro ejército del Frente Sandinista. Juan de Dios y yo íbamos a trabajar como instructores militares para dar entrenamiento a los campesinos y a la gente del Pacífico que se fuera integrando. Modesto, que de la Tronca pasó a Cuscahuas y posteriormente a Yaosca, quedaría coordinando el trabajo político y militar en todo un territorio de miles de kilómetros que comprendía docenas de comarcas de los departamentos de Matagalpa y Jinotega, hasta la profundidad de las selvas por las que corren el río Sinica y el río Illás en Celaya Norte, buscando ya hacia los minerales del Atlántico. Allí, en la profundidad, debía sentarse la brigada, por lo menos ese era el esquema. Y aquí viene lo que les decía del poquito número de compañeros, y de ahí surgió la vanguardia. Oigan esto. Digo por lo menos porque para aquel tiempo el trabajo guerrillero en la montaña era prácticamente inexistente, y el ejército rebelde que iba a derrotar la dictadura estaba solamente en los sueños de unos pocos hombres. Y más que victorias, el Frente Sandinista lo que conocía eran los fracasos militares, fracaso tras fracaso a lo largo de los años. Y aquella seguía siendo la historia más reciente. Jonathan González, que había penetrado hasta Illás buscando contactar de nuevo a los viejos colaboradores campesinos de la época de Pancasán y Sinica, tuvo que ser sacado en 1971 por encontrarse enfermo. En 1972 bajó Tomás Borges, que había estado en Peñablancas. Otros habían bajado también, entre ellos el traidor Pastora, que voluntarioso toda la vida y poco acostumbrado a la disciplina, abandonó la guerrilla para irse al extranjero con su sueño dorado de ponerle una bomba a Somoza, y ya con eso en sus cuentas acababa con el problema de la dictadura. En ese mismo mes de mayo de 1973 hubo necesidad de sacar también de la montaña a Juan José Quesada, herido por unos jueces de Mesta. De manera que cuando nosotros entramos a Nicaragua, solamente estaban Modesto en la trompa, el viejo Tirado López junto con Filemón Rivera y Jacinto Hernández en la Sierra del Guabule, donde se alzan las alturas de Pancasán, Quirragua y Cerro Colorado, base del Frente Guerrillero en 1967. José Valdivia y René Tejada Peralta en las selvas del río Illás. En eso consistía toda la fuerza guerrillera, que no llegaba a 15 hombres en total, dispersa en ese inmenso territorio de filas montañosas, valles, ríos y espesuras de selvas, que ya dije, cada pequeño grupo separado de los otros por largos días de marcha. Lo demás era un puñado de campesinos de las comarcas
cañadas y caseríos que para entonces actuaban como colaboradores, correos y vaquianos. Facundo Picado, al que le decíamos Tonaldo, originario del Zabalete, cerca del Tuma. Su verdadero apellido era Blandino, pero tuvo que cambiárselo después debido a la represión, pues la Guardia asesinó a su padre y a sus hermanos en septiembre de 1974. Facundo Picado llegó a ser fundador del Frente Norte Carlos Fonseca en 1977 y uno de los jefes de la insurrección de Estelí en 1978. Cayó combatiendo ahí y una columna llevó en adelante su nombre. Inés Hernández, Pedrito, también llamado el humilde campesino, un vaquiano como pocos, ahora subcomandante del Ministerio del Interior, pariente de Jacinto Hernández. Toda la familia se había integrado por completo a la revolución y muchos de los Hernández murieron asesinados en la montaña. Víctor Manuel Urbina, Juancito, otro vaquiano excelente, ahora mayor del ejército. Sabino Aguilar Ochoa, correo de Modesto para la ciudad, y su padre Martiniano Aguilar, colaborador en San Antonio de Cuscahuás. Rogelio Picado, quien murió junto con Eduardo Contreras en noviembre de 1976 en Managua, correo del viejo Tirado López. Ifigenia, otro campesino. Don Máximo Martínez, viejo dirigente sindical de San Antonio de Cuscahuás, un verdadero patriarca, respetado en toda la comarca. Sus hijos varones, sus hijas mujeres, yernos, nietos colaboraban con la guerrilla y sufrieron después muerte y persecución. Entre ellos se destacaba a su hijo del mismo nombre, a quien Modesto le había puesto el seudónimo de Macondo. De modo que uno tenía que trabajar prácticamente solo, partiendo de cero. Todo estaba por hacer. Era necesario comenzar de nuevo otra vez, como le había tocado antes a otros compañeros. De cero se comenzó, y con la persecución, con la guardia tuto, con la represión a los campesinos, los crímenes, las carceliadas, las torturas, el bombardeo, la escasez de todo. Y de ahí, así resurgió el frente a partir del 73, hasta culminar en la victoria del 79. No hay que ahuevarse cuando somos poquitos. Si tenemos la razón de nuestra parte, si la causa es justa, vamos de viaje. No se nos olvide trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.